Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a partir en dos la clase de hoy. La primera parte de la clase va a ser un poco de historia para que veamos de dónde procede la fiesta de la Navidad y lo que vamos a celebrar dentro de unos días. Y luego ya la segunda parte ya será un poco meternos en el misterio que celebramos y en el contenido de ese misterio. Así que en la primera parte podemos empezar diciendo que la fiesta de Navidad gira en torno a dos grandes fiestas principales, la Navidad y la Epifanía, que forman los dos extremos de una única estrella, que es el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, que es luz del mundo. Por eso es Epifanía, porque es luz del mundo que se manifiesta. Pero es una única fiesta, ¿eh? Es la encarnación del Verbo que ha aparecido en la tierra y que a la vez expresamos con nuestras celebraciones que es la luz de nuestro mundo, no del mundo de María y de José, es la luz de este mundo que estamos ahora pisando. Por eso lo celebramos, porque en medio de las tinieblas que normalmente giran en torno a nuestra sociedad, aparece una luz clara, una luz que quita toda confusión, una luz que te enseña a caminar sin miedo. Por eso tenemos razones para celebrar, ¿eh? Después, si vamos a los libros apócrifos, casi todos dicen que los cristianos palestinenses de los primeros siglos revivían los acontecimientos de la Navidad en la gruta de Belén donde había ocurrido el nacimiento de Jesús. O sea, los cristianos de las primeras comunidades fueron con veneración a revivir este nacimiento a la gruta. Pero en el año 135 la gruta fue profanada por el emperador Adriano, que dispuso allí un pequeño bosque en la zona de la gruta e implantó el culto a un ídolo, a Adone. Pero la gruta no fue destruida, fue solamente profanada, pero no fue destruida. El testimonio más firme que tenemos es de finales del siglo IV, de la peregrina Egeria, que es gallega, y que dice que en el inicio del mes de enero, en un diario que tiene recogido, que en el inicio del mes de enero se celebraba una solemne vigilia en la gruta de Navidad, adornada con gran esplendor, y de la que se partía en peregrinación hacia Jerusalén, donde celebrarían las sinapsis eucarísticas, en la celebración de la Eucaristía. Son unos 10 kilómetros de subida, desde Belén hasta Jerusalén, y así en estos primeros siglos es como se celebraba y se rememoraba el nacimiento de Jesús. Más adelante
Algunos expertos dicen que tanto la Iglesia de Oriente, es decir, la Iglesia de Palestina, como la Iglesia de Occidente, durante los primeros siglos celebraban la Navidad el 6 de enero, no el 25 de diciembre, el 6 de enero, que era la Epifanía del Señor. Pero en Roma ocurrió una cosa en el año 354 después de Cristo. Y aquí es donde se introduce la novedad de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué se introdujo esta novedad, no? Podemos preguntarnos en la Iglesia de Roma. Pues la mayoría de los autores dicen que fue para cristianizar la fiesta pagana del solsticio de invierno, que se celebraba desde el año 270 después de Cristo. Era una fiesta pagana que se celebraba el día 25 de diciembre y que celebraba que la Tierra ya se iba acercando al Sol. A partir del 25 de diciembre, las noches se iban acortando, los días se iban alargando y la Tierra se acercaba al Sol. Entonces, para cristianizar esa fiesta pagana, como el que nació en la gruta de Belén es el sol de justicia, es la luz del mundo, y no es que la tierra se acerca al sol, sino que es que el sol de justicia habitó la tierra. Es por esto que Roma instauró esta celebración del nacimiento el día 25 de diciembre. En la Iglesia de Oriente se sigue celebrando el 6 de enero y la Iglesia de Oriente ha puesto el acento en el contenido del misterio, es decir, en que se ha manifestado la luz del mundo en una naturaleza, la luz de Dios, el misterio de Dios en la naturaleza humana. En Occidente, siguiendo esta innovación de Roma, predominó la celebración del 25 de diciembre y ponemos el acento en el hecho histórico, es decir, que nació realmente en Belén. En tiempo de Navidad, la comunidad cristiana vuelve a evocar y a actualizar, y nosotros con toda la comunidad cristiana, a través de los ritos y de las oraciones de la liturgia, la plena manifestación de Dios en su Hijo como luz del mundo. Y entonces el símbolo de la luz es central en estas celebraciones de la Navidad. A lo mejor nadie sabe por qué se llena todo de luces. No es una simple decoración, aunque últimamente todo se está vaciando de contenido y es posible que haya muchos que se hayan quedado solo con la cáscara, que es encender muchas luces en un ambiente de fiesta. Pero el símbolo de la luz en los primeros siglos era importantísimo, tal como recoge el prefacio primero de la Navidad. Era importantísimo porque era que Dios estaba con nosotros, que no estamos solos, que no estamos aquí abandonados en medio de todo este desastre del mundo, ¿no? Donde siempre ha habido luchas, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido divisiones, siempre hay una sed enorme de paz y nunca llegamos a conseguirla. Parece que cada vez como que está más lejos. Y sin embargo, nosotros celebramos esto. Dice el prefacio, gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por lo tanto, es la luz de tu gloria la que brilla en nuestras celebraciones. Podemos encender todas las luces que queramos, pero lo que tenemos que tener claro en el corazón
y en todas nuestras celebraciones es que es la gloria de Dios la que nos lleva a la alegría. Y algunos autores, esto os lo voy a decir un poco más, con más detenimiento, porque las celebraciones judías no las conocemos y se nos hace como un poco más difícil, pero últimamente algunos autores que están profundizando en la espiritualidad judaica, que era la espiritualidad que vivió María, que vivió José, en la que se educó y creció Jesús y por tanto que él celebró, pues algunos autores resaltan la relación de la Navidad cristiana con la Hanukkah hebrea, que quiere decir fiesta de las luces, y que se celebra el día 25 de diciembre. Jesús, verdadera luz y nuevo templo, cumple todas las realidades prefiguradas en la fiesta de la Hanukkah, que es una fiesta donde está, para el hebreo, está prohibido entristecerse. Hay obligación de alegrarse. Lo siento para el que siempre esté en el ay, en el lamento, porque en esta fiesta, el 25 de diciembre, es obligatorio alegrarse. Está prohibido los discursos fúnebres y se intercambian regalos. Y algunas reminiscencias. Por eso hay muchos autores que están profundizando en el conocimiento de la Hanukkah y lo están relacionando un poco con la fiesta de la Navidad. La Hanukkah celebra la reconquista del Templo de Jerusalén y su consagración por los macabeos. Y eso en el libro de los macabeos lo podéis leer. En el año 167 antes de Cristo. Por esto esta fiesta ya existía cuando viene al mundo Jesús y Jesús participó de esta fiesta. En el 167 antes de Cristo, el templo de Jerusalén fue conquistado y profanado por el rey Antíoco IV y saqueó el templo y robó el candelabro de 7 luces que se llama la menorá, que es un candelabro de 1,5 metros de oro puro. Nosotros con mente occidental diríamos, qué desastre, ¿no? Una pieza valiosa del templo que la han robado. Sin embargo, para el hebreo, este candelabro es mucho más que oro puro. Es el símbolo de la sequidad de Dios, de la presencia de Dios, que tiene esos 7 brazos que tiene son los 7 ojos de Dios. 7 es la plenitud, por lo tanto Dios lo ve todo, ve la plenitud de tu ser, ve la plenitud de tu vida. Y en el lugar de la menorá, en el lugar de este candelabro, este rey pagano puso un ídolo. En el libro de Daniel, este ídolo se llama la abominación de la desolación. Se llama así. Entonces, robadas las luces, Dios abandona el templo. Dios no puede estar en el templo profanado. Por eso era mucho más que un robo para el pueblo de Israel. Era que no podían tener a Dios con ellos. Y esto es fortísimo para un hebreo. Esto duró 3 años. En el año 164 antes de Cristo, 3 años después, Dios concede la gracia de la reconquista del templo por los macabeos. Y ocurre un milagro. Ellos vuelven a poner la menorá, pero no tienen aceite para encender la luz. Y entre los escombros encuentran una vasija de aceite puro que les permite tener la menorá encendida durante 8 días. Por eso 8 días va a durar esta celebración que se llama Hanukkah.
Por eso celebran que la luz de Dios venció las tinieblas del paganismo, de este rey pagano. Y por eso la luz de Dios va a vencer siempre en todo momento de crisis. Y es esto lo que les mantiene alegre, porque la luz siempre es símbolo de la victoria de Dios. Y efectivamente, en la Navidad, la luz de Dios apareció en la tiniebla de un mundo que cerró la puerta a Dios. No hubo posada para él, de un mundo que no creía. Y es esto lo que celebramos en nuestra Navidad 2023-24, que la luz de Dios vence nuestra tiniebla, que cada día vuelve a aparecer la luz de Dios en medio de nosotros. Y hasta aquí la parte histórica, si queréis, para un poco situarnos, y a partir de aquí vamos a centrarnos en el misterio que vamos a celebrar. San Juan dice, y el verbo se hizo carne, en griego sar, que significa hombre entero, carne, hombre entero en cuanto totalidad indivisa, existencia terrena sin división entre el mundo terreno y el mundo celestial. ¿Para mostrarnos qué? Para mostrarnos el amor que nos tiene, asume nuestra existencia entera. Es decir, no desecho ningún rincón de tu vida. Me uno a tu vida total, sin rechazar de ti absolutamente nada. Es esto lo que celebramos el día 25. Dios quiere estar con los hombres, es que Dios quiere estar contigo, cerca de ti. Y no hay mayor amor. Este amor de Dios que quiere estar cerca de ti es lo que va a saciar el hambre y la sed de tu corazón. Esto mismo San Lucas lo expresa diciendo, y dio a luz su hijo primogénito. Es decir, este amor de Dios también lo expresa queriendo ser un ser como nosotros que necesita de una madre, que llora siendo Dios, habiéndolo creado todo, se pone en manos de una mujer a ser cuidado, necesitando del cobijo materno. Es decir, Dios quiere ser un ser dependiente para mostrarte el amor que te tiene, necesitado de los otros, para decirte sin palabras, con su carne, decirte la verdad de que no somos autosuficientes, ninguno. La gruta de Belén te grita, tú necesitas del de al lado, necesitamos unos de otros. Nadie se basta a sí mismo, aunque nos cueste aceptar esto. Dios aceptó necesitar de unos cuidados. Por eso la Navidad nos introduce en un horno. Esta meditación yo la llamo en el horno del amor de Dios, porque la Navidad nos introduce en el horno del amor de Dios para derretir el corazón endurecido con su ternura humilde y así indicarnos el camino para ser pueblo de Dios. ¿Tú quieres ser miembro del pueblo de Dios? Pues tú necesitas ser introducido en un horno que te vaya moldeando el corazón. Y tienes estos días de Navidad para revivirlo, no para solamente traerlo a la memoria, para revivirlo, para que de nuevo sean derretidas todas tus durezas, todas tus resistencias a ser pequeño.
Otra idea importante en la Navidad es que el hacerse carne en la Biblia no es solo un momento puntual, sino es un despliegue a lo largo de una vida entera. No es que se encarnó en un momento concreto en el seno de María y nació en Belén y Santas Pascuas. Para la mente hebrea, encarnas toda tu vida a lo largo de un camino de años. La vida es un camino donde ir encarnando la palabra de Dios hasta la muerte, en el lenguaje bíblico. Por eso dice San Pablo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nacido bajo la Torá, sería la traducción literal, porque hemos puesto ley para nosotros. La palabra hebrea la hemos traducido al castellano, ley, pero literalmente es nacido bajo la Torá. Es decir, nacemos todos bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios ha pronunciado nuestro nombre para que existamos. Y ahora se trata de vivir bajo la palabra de Dios toda la vida para ser discípulos de Él. Con el nacimiento en Belén, Dios nos recuerda y nos invita que tenemos que caminar bajo la Torá, bajo la palabra de Dios. Es como si el niño de Belén te gritara eh, entre sus balbuceos, ¿tú quieres caminar bajo la palabra? ¿Tú quieres de verdad caminar bajo mi voluntad? Porque es el único camino para encontrarte con Dios. Necesitamos estos días hacer entre las fiestas un poquitín de silencio, un poquito, aunque sea un poquito. Después está prohibido entristecerse, ¿eh? Después alegrarnos y celebrar, pero de vez en cuando retirarnos un poquito y escuchar a qué nos está invitando Dios en medio de todas estas fiestas. Porque dice Benedicto XVI que hay un niño que llama a nuestra puerta en estos días, que busca un espacio donde nacer y que se le cierran todas las puertas. No hay lugar para lo pequeño y lo humilde en nuestro mundo, porque nuestro mundo ha sido adiestrado en el arte de cerrar puertas unos a otros, cada cual defendiéndose de lo que sea. Y sería bueno que nos preguntáramos, ¿y en tu vida hay espacio para que nazca Dios humilde en ti? Te desprendes de la soberbia como de un vestido viejo para ser revestido con unos pañales humildes, humildes. La palabra se hace carne para despertar en nosotros el amor por lo humilde, porque no hay en nuestro corazón, normalmente no hay amor a lo humilde. La vida se nos ha dado para ir encarnando los gestos del amor de Dios en el tiempo. Por eso acojamos esta invitación del misterio de Belén a nacer de nuevo y a pasar de lo viejo a lo nuevo. Y hay otra idea que dice Benedicto XVI. Primero es que un niño llama a nuestra puerta, pero la segunda idea, y creo que es importantísima, es que no solo celebramos el natalicio de un ser humano que se llama Jesús, sino que en estos días celebramos que acampó entre nosotros. Y dice Benedicto XVI, quiero subrayar esto porque es que se une a nuestro vivir como peregrinos. Para poder encarnar en nuestra vida este acampó entre nosotros tenemos que ser peregrinos.
Nada de instalarnos en un sitio, en un, en una comodidad, en una costumbre rutinaria, en una monotonía. Nada de instalarnos ahí, sino siempre en camino, siempre levantándonos. Se hace peregrino junto a María y Jesús y José y junto a los magos y a los pastores, se hace peregrino Dios. ¿Y por qué nosotros no nos vamos a hacer peregrinos? Es que somos más que Dios. Es que vamos a saber más que Él cuál es el camino. Necesitamos, desde la humildad de ser uno de tantos, aspirar a cosas grandes y a metas nobles, alejándonos de la mediocridad, pero desde la humildad. Estamos llamados a la eternidad, exactamente a la eternidad. Cada día de la vida es una nueva llamada de Dios a la eternidad, a las cosas inmensas que la gracia de Dios va a ir haciendo en nosotros, a transformar este mundo en un mundo nuevo, en un mundo recién nacido, sin arrugas, sin replegarse sobre sí mismo. Pero para esto tenemos que salir de nosotros, de nuestro ego, descentrarnos de nuestro ego y hacernos como Dios asequible a todos. Dios sale de la eternidad para tener tiempo para ti. Y tú no puedes decir entonces ahora que no tienes tiempo para Dios. Pero si Él ha dejado la eternidad en donde no existía el límite del tiempo, lo tenía todo y lo ha dejado todo para tener tiempo para ti. Así que es necesario que vayas entrando en esta dinámica de la Navidad, de tener tiempo para Dios. Los suyos, dice Benedicto XVI, y es la tercera idea que él quiere subrayar, los suyos no lo recibieron. Y él dice, esta frase es un abismo, es un abismo. El abismo de esta frase no se agota solo en aquel momento en que las puertas de las posadas se cerraron. Continúa a través de los siglos cumpliéndose esta palabra. Y los suyos no lo recibieron. Dice él, hoy tampoco hay lugar entre los suyos porque la soberbia cierra la puerta a un Dios humilde y pacífico. Y esto está a la orden del día. ¿Quién quiere un Dios pacífico? Si lo que más se está multiplicando es la violencia. Y dice Benedicto XVI, pues Dios viene a liberarnos de la soberbia. Y es esto lo que vamos a celebrar estos días, a librarnos de nuestras cerrazones. Así que dejemos que la alegría de este nacimiento vaya penetrando poco a poco en nosotros. No lo dejemos para el último día, que vaya penetrando poco a poco la alegría a través de estos días de preparación, hasta que seamos instrumentos en manos de Dios para que en la tierra, dice Benedicto XVI, arda el fuego del amor de Dios, arda el fuego del amor de Dios, que no haya nadie que se sienta excluido del amor de Dios. María, este amor de Dios que se llama Jesús, lo custodió en sus entrañas, lo mostró en Belén a los pastores y a los magos, luego lo llevó en brazos en la huida a Egipto, etcétera. María no se separó del amor de Dios ni un minuto, estuvo bien pegada a él. Y Benedicto XVI nos invita
¿Dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Lo estamos custodiando? ¿Lo estamos mostrando? ¿Llevamos el amor de Dios en brazos o nos hemos olvidado del amor de Dios con tantas compras y con tanto lío y ajetreo que nos traemos y ya no tenemos nada que comunicar? Nos hemos vuelto, vivimos en un mundo mudo donde, donde no hay nada que comunicar, solo se oye palabrería. Por eso es necesario que nosotros nos vayamos dejando transformar en instrumentos de Dios, para que este mundo deje de estar mudo, recupere la voz para bendecir. Y por eso es importantísimo que nos dejemos evangelizar por la Navidad. La cuarta idea que quiere grabarnos Benedicto XVI en uno de sus comentarios preciosos, ¿eh? Y dice él, estemos atentos a toda la Navidad, a todas las celebraciones, a todos los signos, porque todo nos va a hablar si escuchamos. De manera que el misterio de Dios nos toque la vida, porque dice Gregorio Magno, San Gregorio Magno, que se hizo carne en su bondad, se rebajó para enaltecernos, para que en esta Navidad tú, si estás por los suelos, subas rápidamente, levantes la cabeza y te veas liberada de todo el peso o liberado de todo el peso que te aplastaba, de toda la tristeza que no te dejaba alegrarte, de todo el vacío que te tenía como sin sabor en la vida. Y él salió del seno del Padre para hacernos entrar a nosotros en él, para que tú te sientas en manos de Dios, junto a Dios, haciéndote en el horno de su amor, porque un océano de gracia desciende del Padre hasta la cueva de Belén para inundarnos a nosotros de paz, no para poner un Belén en un escaparate y que todo el mundo al pasar lo vea y ya está, como si fuera otro traje más de la moda de este año. No es eso, el misterio de Belén es un océano de gracia que te quiere inundar y te quiere hacer saltar de alegría. Dios te quiere como eres, no necesita que cambies con los defectos que hay en tu vida, con las fallas, con las heridas. Él te acoge y te acepta así, tal cual. Después, en el trato asiduo con Él, verás cómo Él te sana. Verás cómo Él te hace crecer, verás cómo Él te hace gozar de la vida. Y ser cristiano se convertirá en gozarte lo que haces. Y cuando alguien pase por la calle, te vea y diga, mira, ese es uno que goza de lo que hace. No sé cómo se llama, no sé, solamente sé que cuando lo veo cocinar, lo veo trabajar, lo veo ir al mercado, lo veo ir a la plaza, a donde sea, lo veo disfrutar. Y llevemos a todos una palabra de paz. La esperanza, ya vamos a ir terminando, tranquilos porque es importante esta última idea de Benedicto XVI. La esperanza de un mundo herido de soberbia es nacer de nuevo a la humildad de Jesús. Y es una palabra que a él no se le caía de la boca. Humildad, humildad, humildad. Es como si se le hubiera clavado en el corazón. Esto es lo que necesita el pan de la humildad. Es lo que necesita el mundo hambriento. Por eso no cerremos nuestras puertas al Salvador humilde.
porque lo que ha ocurrido en Belén es trascendental para el mundo, no es una fiesta más, es fundamental. ¿Sabéis por qué? Dice Benedicto XVI, porque lo que Juan llama verbo, que se hizo carne, en griego es logos, y logos significa verbo y significa sentido, las dos cosas. Y dice Benedicto XVI, podríamos traducir, el sentido se hizo carne. En medio de este mundo sin sentido, ha aparecido en la tierra el sentido de todo. Esta palabra de Dios que se nos dirige, que nos conoce, que nos llama, que ha aparecido en Belén para conducirnos en la vida con sentido, está aquí. El sentido, dice el Papa, no es una ley general, sino una palabra personal que se nos da a cada uno de nosotros y que se hace visible en Belén. ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente, mucho más, esto no tiene sentido, ¿verdad? Esto no tiene sentido, esto no tiene pies ni cabeza, esto cómo se puede digerir, qué está ocurriendo. Pues la buena noticia de esta Navidad es que el sentido se hizo carne, el sentido de todo, de lo que nos está ocurriendo en el mundo entero, se nos da en la cueva de Belén. Por eso es urgente adorar, clavarse de rodillas delante de este niño pequeño que trae el sentido de la vida entera. De aquí brota nuestra alegría en la Navidad. Todo tiene sentido dentro de un plan de Dios. Este niño que ha aparecido en Belén es parte de un plan de Dios. Esto que te está ocurriendo a ti, esto que nos está ocurriendo a todos, entra dentro del plan de Dios. Lo permite Dios para que vayamos viendo que el camino no es la soberbia, que el camino de la felicidad no es dar un puñetazo a ver quién puede más, no es dominar, no es imponer, es atraer. ¿Sabéis cómo consigue Dios que el hombre vuelva a caminar hacia la felicidad, hacia la paz, atrayéndolo hacia Él? No tiene otra forma de actuar, no violenta a nadie, no fuerza a nadie. Y el niño en la cueva nos atrae. La ternura del misterio de Belén es la forma que Dios tiene para atraernos hacia Él. Solo necesitamos abrir nuestro tiempo a Dios para apaciguar nuestra vida ante Él y escuchar el sentido de todo lo que nos está ocurriendo y tener un alma arrodillada ante la palabra de Dios, ante todo texto de la palabra de Dios, arrodillarnos y ante el misterio de Belén, la palabra hecha carne. De este modo surgirá la fiesta en nuestro corazón y no tendremos que organizar demasiadas fiestas, porque la fiesta surgirá en nuestro corazón, una fiesta verdadera, una alegría que no es apariencia, sino alegría de vivir con Dios, con los hermanos, con las hermanas, de recorrer este camino de la vida con la luz de Dios.
en la experiencia del amor de Dios. No solo de pan vive el hombre, dice Benedicto XVI. Necesitamos sustento para el alma. ¿Y qué sustento es este? Necesitamos, dice el Papa, un sentido que llene la vida. Cristo nacido en Belén es la verdadera comida para nuestros corazones, por eso está en un pesebre. Por eso, donde se ponía la comida de los animales, ha sido puesto Él para ser comido por nosotros. Por eso, adoremos. Es urgente una civilización que adore realmente a este pequeño y comamos a Cristo, este manjar exquisito como ningún otro, para adquirir el sentido de la vida. Porque la iglesia primitiva, para la iglesia primitiva, la esencia de la Navidad es que Dios ha aparecido en la tierra y nada más. Todas las demás florituras y compras y demás son añadiduras, pobres añadiduras. El tesoro es que Dios aparezca en tu vida y tú lo puedas palpar, lo puedas adorar, encuentres el sentido de tu vida y puedas entregar el sentido de la vida a los demás. Entonces, esta Navidad se convertirá en una fiesta para ti y para los que te rodean. Y será, como dice Benedicto XVI, y con esto terminamos, una fiesta del corazón. Dice Benedicto XVI, pero no una fiesta sensiblera del corazón, sino una fiesta de un corazón en paz sin límites, porque ha adquirido el sentido de la vida. Bueno, y hasta aquí esta clase que quería un poco introducirnos y acompañarnos en las celebraciones próximas de la Navidad. Así que, pues, hasta aquí la clase, nada más.